versus pruebas de diagnóstico rápido. Entonces, ya. Entonces, solo denme un segundo que, ya, perfecto. Como una pequeña introducción, la malaria es una enfermedad infecciosa que está distribuida en todas las zonas tropicales y subtropicales de todo el mundo. Existen 5 especies que pueden generar malaria en el ser humano. Estas son Plasmodium falciparum, Vivax, Ovale, Malaria y Noolesi. Sin embargo, las más estudiadas son Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax, siendo esta primera, Plasmodium falciparum, la que causa mayor tasa de mortalidad y morbilidad a nivel mundial. Para el 2019, la Organización Mundial de la Salud reportó alrededor de 220 millones de casos, de los cuales cerca de 400,000 terminaron con la muerte del paciente, de la persona infectada. Aquí abajo se puede ver un mapa de la distribución de Plasmodium falciparum en todo el mundo, en las zonas tropicales, subtropicales, y es notorio que existe mayor prevalencia de este parásito en África, África subsahariana específicamente. Ahora bien, en cuanto al diagnóstico, para diagnosticar malaria existen algunas técnicas, sin embargo, estas son las 3 más importantes. La microscopía, que es el gold standard, se utiliza en todas partes, se pueden detectar hasta 50 parásitos por microlitro. Tiene sus pros y sus contras. Entre los pros es que no se necesita de mucho. Hay un montón de personas que se han especializado en la microscopía. Ahora, el contra es que depende mucho de qué tan bueno es el microscopista. Las técnicas moleculares, este es el segundo método de diagnóstico, pero solo se utiliza para vigilancia e investigación. Pueden detectar hasta un parásito por microlitro, dependiendo de la muestra. De la técnica, lo siento, pero el problema es que es en extremo caro, se necesita capacitación y además equipos muy especializados. Y por último, las pruebas de diagnóstico rápido o RDTs. Estas pueden detectar hasta 100 parásitos por microlitro. Tienen sus ventajas. Entre ellas están que uno pone la muestra en estas pruebas y obtiene resultados entre 10 y 15 minutos después. No se demora nada, no se necesita de mucho entrenamiento para poder utilizarlas. Son fáciles de llevar al campo, son relativamente baratas. Anualmente se venden alrededor de 300 millones de pruebas de diagnóstico rápido. Ahora, más en detalle, las pruebas de diagnóstico rápido son dispositivos de inmunocromatografía de flujo lateral. Funcionan básicamente como una prueba de embarazo. Es el mismo principio, solo que en este caso van a detectar los antígenos específicos de Plasmodium que están presentes en la muestra de sangre del paciente. Existen algunos blancos, sin embargo, los 3 más importantes son la proteína rica en histidinas número 2, lactato de hidrogenasa o LDH y la aldolasa. HRP2, o sea, esta proteína, los antígenos de esta proteína son el blanco principal, son específicos para Plasmodium falciparum, y además este es un blanco mucho más sensible debido a que el parásito genera esta proteína en gran cantidad en su ciclo asexual, que es el parásito cuando se está dividiendo sexualmente se encuentra en la sangre. En el caso de estos otros 2 blancos, son panespecíficos, lo que quiere decir que van a detectar las otras especies de Plasmodium que causan malaria en el humano. Ahora, así es como luce una prueba de diagnóstico rápido. Aquí es donde se pone la sangre, se pone un buffer de corrida y si es que es positivo van a aparecer 2 bandas, como se puede ver aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que está presente el parásito y que el parásito tiene el gen HRP2. Un resultado negativo luce solo así, tiene una sola banda en la parte del control, no bandas en PF. Esto quiere decir que el parásito está ausente. Sin embargo, hay un pequeño problema. Pueden haber falsos negativos. Está el parásito presente, pero el parásito no posee el gen que codifica la proteína blanco. La primera vez que se reportó en el campo parásitos que presentaban la lesión de HRP2 y HRP3 fue en Perú en el 2010 por Gamboa y colaboradores. Desde entonces se ha ido reportando con mucho más seguido la presencia de parásitos que poseen la lesión de estos genes
y que están circulando en las zonas, tanto en América del Sur como en África. Específicamente, hablando un poco más específicamente de HRP2, esta es la proteína rica en histidinas número 2, está codificada por el gen PFHRP2 que se encuentra en el cromosoma 8, tiene un tamaño de 3.777 pares de bases y 327 SNPs o mutaciones puntuales. Como podemos ver, este es el gen. Tiene 2 exones, un intrón. Se ve muchas veces que la deleción se da solo del gen o de los genes adyacentes, tanto para arriba como para abajo de la secuencia. Además, perdón, lo siento. Ok. Además, otra cosa que se puede ver es, más bien, perdón, me distraje un poco. Regresando a HRP2, no se sabe cuál es la función de este, pero se tienen 2 teorías. La primera, que está probablemente relacionada con la desintoxicación del grupo hemo libre al convertir la hemoglobina en hemozoína. Pero la cosa es que tenemos el parásito que se va a alimentar de la hemoglobina. Entonces se cree que lo que va a ayudar es que en el proceso de conversión de esta hemoglobina, de este grupo hemo libre, a un compuesto no tóxico va a estar involucrado y va a ayudar. Sin embargo, no se sabe. Y la segunda es que puede estar involucrado en la remodelación del citoesqueleto de los eritrocitos infectados y además está relacionado con la respuesta inmune del huésped. Es un gen en extremo diverso. Como se puede ver aquí, estos diferentes números representan los diferentes tipos de repeticiones que hay. Tomando en cuenta las 2 repeticiones más importantes son la 2 y la 7, y con estas 2 repeticiones, con este número de repeticiones, se ha dividido a los parásitos de la siguiente manera, en 4 grupos. El grupo A, que es muy sensible, es decir, se lo puede detectar con facilidad con las pruebas de diagnóstico rápido, porque tiene más de 100 repeticiones del tipo 2 y 7. El grupo B es igual detectable con pruebas de diagnóstico rápido, pero tiene entre 50 y 100 repeticiones del tipo 2 y 7. El I está en el límite de detección. Las repeticiones del tipo 2 y 7 van entre 43 y 50. Y por último, el C, que no es detectable, debido a que las repeticiones del tipo 2 y 7 son menores a 43. Bueno, les he hablado de HRP2, pero ¿qué pasa con HRP3 que les mencioné anteriormente? El gen PFHRP3 codifica la proteína rica en histidinas número 3. Este gen se encuentra en el cromosoma 13, es más pequeño que HRP2, tiene menor cantidad de SNPs, pero como podemos ver aquí, es muy parecido, tiene igual 2 exones. Al igual que en HRP2 se puede ver de lesión solo del gen o de los genes adyacentes también. No se sabe cuál es su función, es otro misterio, pero ¿por qué es importante? Porque ocurre en reacción cruzada en las pruebas de diagnóstico rápido, debido a la similitud que presentan estos 2 genes y las proteínas que codifican estos genes. Ahora bien, les hablé de la similitud. Se ve una alta similitud entre estos 2 genes y esto sugiere que ambos fueron producto de una duplicación ancestral y además una divergencia intercromosómica de un gen ancestral. Esto hace muchísimos años, millones de años. Aquí está la representación gráfica del gen de la proteína HRP2 y de la proteína HRP3. Como podemos ver, los diferentes colores representan el mismo tipo. Las 2 proteínas, los 2 genes comparten tipos. Hay otros tipos que son específicos para cada uno de los genes. Ahora bien, ¿cómo detectar HRP2? Es necesario detectarlo mediante el uso de vigilancia molecular. De otra forma, no se puede hacer. Sin embargo, probar la ausencia de algo es sumamente difícil. Se pueden utilizar técnicas moleculares como el PCR normal, regular o el PCR en tiempo real, pero estos también pueden mostrar falsos negativos, por lo cual es necesario realizar múltiples réplicas. Y esto me lleva a hablarles del método
de diagnóstico que utilizamos aquí, el PCR digital de gotitas o ddPCR. Lo más probable es que solo diga ddPCR. En fin, la cosa es que este método lo desarrollamos aquí. Es mucho más sensible y preciso para cuantificar ADN. Cada una de las gotitas, aquí representadas como circulitos verdes o blancos, contiene 0.85 nanolitros y además cada una de ellas representa una microreacción de PCR en tiempo real. Entonces, como podemos ver aquí, este es un tubito de PCR en tiempo real. Aquí está versus un tubito de una reacción de ddPCR. Ahora bien, aquí hay una sola reacción, mientras que en el ddPCR voy a tener miles de reacciones, lo que significa que voy a tener miles de réplicas. Además, utilizo dos blancos, HRP2, que es mi gen de interés, y tRNA, que es mi gen control. ¿Por qué tengo un gen control? Porque si quiero probar que no está presente mi gen de interés, necesito algo que me diga que el parásito sí está presente. Así es como, ¿cómo se realiza esto? Hago una mezcla de PCR normal con ADN, primer, sonda, master mix. A continuación, genero las gotas, al menos 10,000 gotas, utilizando este aparatito. Una vez que he generado las gotas, se lleva al termociclador, se corre el programa como siempre. Y por último, tengo la lectura de las gotitas donde voy a ver los dos blancos, tanto HRP2 como mi gen control tRNA. Así es como lucen los resultados. Este es un resultado positivo. Bien bonito, se ven los colores, pero ¿qué significa cada una de las cosas? En azul están las gotas que son positivas para HRP2. En verde, las que son positivas para el gen control tRNA. En tomate, las que son positivas para los dos genes, es decir, que cada una de estas gotitas va a tener los dos genes en ella. Y en negro, las negativas. Entonces, así es como luce un resultado positivo de un parásito wild type, de un parásito silvestre. Y así es como luce una de lesión. Solo voy a tener señal, solo voy a tener gotitas aquí, en las gotitas verdes, en la parte del gen control. Entonces, ok, perfecto. Este es el método que estoy utilizando. Ahora, hasta ahora, ¿cuáles son los resultados que he obtenido? He analizado alrededor de 900 muestras y contando, que vienen de Ecuador, de Brasil, Ghana, Etiopía, Kenia y Tanzania. Lo que he encontrado hasta ahora es que Brasil presenta de lesión de ambos genes, tanto de HRP2 como HRP3. HRP2 más o menos en un 41%, HRP3 en un 55%. Ecuador es un caso interesante. No encontré de lesiones de HRP2, pero sí un 49% de lesiones de HRP3. Tanzania no encontré de lesiones para ninguno de los dos genes. En Etiopía es otro caso interesante, al igual que en Ecuador, solo hubieron de lesiones de HRP2, perdón, solo hubieron de lesiones de HRP3, no de HRP2. En Ghana no encontré de lesiones. Kenia tampoco encontré de lesiones. Y aquí cabe recalcar que, como podemos ver en los tres países, en las tres áreas donde sí encontré de lesiones de HRP3, se ve que la tasa de lesión es mayor. Hay estudios que sugieren que esto se debe a que el gen HRP3 es más viejo que el gen HRP2. Entonces, bueno, esta es la primera parte. Otra cosa que he hecho es la comparación de los dos protocolos, tanto el protocolo de PCR anidado versus mi protocolo de ddPCR. Para esto utilicé las muestras de Kenia, las 248 muestras, y en ambos protocolos realicé 3 réplicas. Entonces, aquí se ve el protocolo tradicional, anidado, y este es mi ddPCR. Esto va a representar mi gen blanco, el gen que yo quiero ver, HRP2, y necesitaba un gen control. Por lo tanto, se utilizó MSP2, que siempre está presente en el parásito. Y así, para así poder saber que el parásito estaba ahí. Entonces, bueno, ¿qué es lo que encontré? Les voy a mostrar 4 muestras. Estas muestras van a ir en aumento, van a tener mayor parasitemia.
Aquí en la primera muestra no se encontró ninguna banda en HRP2, pero había una banda tenue en MSP2, lo que quería decir que el parásito estaba presente. Esto por mi método tradicional, mientras que por ddPCR encontré señal no muy alta, lo que quiere decir que la parasitemia de esta muestra en específico era baja. A continuación pasó exactamente lo mismo, la única diferencia es que en el gen MSP2 la banda es mucho más notoria. Y por ddPCR encontré igual señal mayor a la señal de la muestra anterior. En el tercer caso tengo banda en ambos geles y una concentración mayor me muestra una concentración mayor de ddPCR. Y por último, exactamente lo mismo. Pues básicamente aquí se puede ver la diferencia. El ddPCR me permite cuantificar, ver qué tan concentrada está la muestra, lo que no puedo hacer con mi protocolo tradicional. Ahora, bueno, estos son los resultados. Bonito, o sea, estas son las 3 réplicas. Encontré diferencias significativas entre la presencia de HRP2 versus la presencia de MSP2. HRP2 mi gen de interés, MSP2 mi gen control. Esto en el PCR anidado. En mi ddPCR las diferencias no fueron significativas. Básicamente encontré, las barras tienen el mismo tamaño, lo que quiere decir que encontré las mismas, todas las muestras fueron positivas para los dos genes, tanto mi gen control como mi gen de interés. Pero esto en realidad no dice mucho. Entonces, tomando estos datos, realicé lo siguiente. Esto es para el PCR anidado. Aquí solo se tomaron en cuenta 212 muestras, porque solo 212 muestras fueron las que fueron positivas para las 3 réplicas en mi gen control MSP2. Es decir, que si es que en las 3 réplicas encontré banda en el gen MSP2, se les incluyó en este análisis. Tomando en cuenta eso, encontré un 84% de las muestras fueron positivas, se les consideró como HRP2 positivas, porque al menos 2 de las 3 réplicas fueron positivas para HRP2. Es decir, que encontré dentro de las 3 réplicas, 2 réplicas presentaron banda en HRP2. Mientras que un 16% o presentaron en una sola réplica banda o de plano no hubo banda, por lo cual se le consideró como HRP2 negativo. Esto me dice que si es que solo tomo en cuenta el PCR anidado, tendría una deleción del 16% en esta zona. Ahora, con el ddPCR hice 2 análisis. Les voy a hablar por separado de cada uno de ellos. En este primero, solo entraron en consideración 232 muestras. Positivas, todas estas fueron positivas para las 3 réplicas para el gen control tRNA. Pero aquí, ¿cómo digo qué es positivo y qué es negativo? Para decir que es positivo el gen tRNA, cada una de las réplicas tenía que tener al menos 3 droplets, 3 gotitas verdes, en señal verde, y se le consideró como positiva. 2 o 3. Entonces, 232 muestras de las 248 fueron positivas en las 3 réplicas para el gen control. Y de estas, el 96% fueron positivas para las 3 réplicas para HRP2, considerando el mismo criterio. Si es que tenía 2 o más gotitas señal azul de HRP2, se le consideró positiva la réplica. Sé que esto puede sonar un poco confuso. Si es que tienen preguntas, bueno, creo que es mejor que las hagan al final para poder explicarles mejor con más tiempo. Ahora, en el segundo análisis, utilicé el mismo criterio para las 232 muestras para poder incluirlas dentro de este análisis, es decir, 3 bolitas, 2 o 3 bolitas, o más de 2 bolitas, se le incluía en el análisis, pero para HRP2 cambié el criterio de inclusión y si es que al menos había una gotita presente, una gotita azul, se le consideró a la réplica positiva. En este caso, lo que encontré es que básicamente el 100% de mis muestras fueron positivas para las 3 réplicas.
En ninguno de los dos casos encontré deleciones. Entonces, bueno, eso es lo que he hecho hasta ahora. Como conclusiones, tengo que el ddPCR es un método altamente sensible y preciso para detectar las deleciones de HRP2 en Plasmodium falciparum. Es mucho más preciso que el PCR en tiempo real. También me va a permitir detectar muestras que tengan una concentración, una parasitemia muy baja. Y además, puedo detectar infecciones multiclonales. ¿Qué quiere decir esto? Que si en una muestra tengo dos parásitos, dos clones diferentes, y uno tiene el gen y el otro no, el que tiene el gen usualmente le esconde al que no tiene el gen y pasa desapercibido el que no tiene el gen. Pero con ddPCR yo puedo ver que tengo dos clones. Y la segunda conclusión es que la tasa de lesión de HRP2 que yo he encontrado es baja en comparación a la que se ha reportado previamente en otros estudios. En Kenia se ha reportado un 10%, Etiopía 4.8%, en Brasil 80%, en Ecuador 12%. Ahora, bien, también cabe recalcar que todo esto de lo que les he hablado hasta ahora próximamente será publicado. Estamos enviando el artículo con todas las muestras que les he enseñado. Este va a ser mi primer artículo como dentro de mi doctorado, lo cual me tiene muy emocionado también. ¿Y qué es lo que voy a hacer a futuro? Más análisis de muestras. Estoy analizando más muestras de Ghana. Tengo unas muestras de Bangladesh que están a la fila para ser analizadas. Van a venir más muestras de Etiopía, pero Etiopía es un caso muy particular debido a que en este verano voy a viajar a Etiopía a entrenar a nuestros colaboradores de allá en ddPCR y además en el análisis de muestras utilizando este método de detección y me van a enviar aún más muestras. Tenemos muchísimos más proyectos. Nuestro objetivo es ampliar la base de datos que tenemos para poder tener una mejor idea de cuál es la tasa de lesión de HRP2 y HRP3 a nivel mundial. También planeo utilizar marcadores moleculares para poder rastrear el origen de Plasmodium falciparum que posee la lesión de HRP2 y así poder encontrar el ancestro común más reciente. Pues lo que quiero ver es si es que están relacionados los parásitos que circulan en las diferentes partes, en los diferentes países, o si no. Y mi objetivo es entender e investigar el impacto de las de... Oh, ok, perdón, lo siento. ¿Cómo planeo hacer para poder rastrear el origen de esto? Es utilizando microsatélites y amplicones. En específico, estos amplicones es un proceso, o sea, es un método que desarrolló uno de mis compañeros de laboratorio, súper eficaz. Y bueno, estoy próxima a hacer eso. Y como decía, mi objetivo es entender e investigar el impacto de las lesiones en el bienestar del parásito. Básicamente quiero ver si es que los parásitos que poseen esta lesión crecen en diferente densidad que los parásitos que no poseen esta lesión. Para esto, hemos hablado con otro laboratorio de aquí, de Mike Ferdy, que trabajan con los parásitos, o sea, con cultivos de parásitos. Y lo que planeamos hacer es poner en un mismo frasco, poner los dos parásitos, el que tiene y el que no tiene el gen, y ver cómo van creciendo, cuál es la competencia y cuál es más fuerte. Obviamente mis agradecimientos a mi actual jefe, Cristian, por abrirme las puertas de aquí del laboratorio y enseñarme un montón de cosas nuevas, a todos mis compañeros del laboratorio que me han ayudado igual un montón, a todas las agencias que han financiado, que financian pues mi tesis, mis estudios aquí, y a todos los colaboradores de los diferentes países. ¿Preguntas? Gracias, Claudia. De nada. Abrimos el foro a preguntas, por favor, si alguien quiere hacer alguna pregunta para iniciar. No sean tímidos. Sé que pudo sonar muy confuso la parte, un poco difícil de entender la parte del análisis de ddPCR con las muestras de Kenia.
Pero Yo justo te iba a preguntar el sistema de colores y de imágenes que se ve en esa salida que tienen en esto, arriba cuando pones los genes según el positivo. O sea, la ah, técnica ok, está súper interesante y me llama la atención que como son muchas reacciones de PCR, me imagino que todos esos puntitos sean todas las distintas reacciones. ¿Es esto. correcto? Ese. Esas son las diferentes reacciones. Cada una de estas representa una reacción de PCR en tiempo real. Ok. Entonces, por Y, eso es que mínimo necesito 10.000 para que sea significativo y yo poder llegar a una conclusión, a un resultado fidedigno. ¿Y por qué unas tienen más o menos dispersión? ¿Es por concentración o por qué? Por concentración, muchas veces depende de la muestra, depende de cómo se haya extraído la muestra, cómo se haya extraído el ADN de la muestra, depende de dónde vino la muestra, si es que es de papel filtro, si es que es de sangre, de qué tan limpia está la muestra al momento que la voy a utilizar. Esto quiere decir si es que tiene proteínas o más cosas. Y además, por ejemplo, nosotros utilizamos acá un kit de extracción de magnético de, ¿cómo se llama? Bits Bits. magnéticas. Ujú. Muchas veces, si es que uno no tiene cuidado y se va sin querer, una de estas bits inhibe la reacción. Mm. Entonces depende de muchísimas cosas. Y mientras más concentrada sea, se va a ver más así, más bonito, más disperso. ¿Y por qué tienes colores diferentes? ¿Es la Son visualización o los es que los genes canales. están marcados? Ah, ya. Los genes están marcados. Entonces tengo dos canales. Esta máquina me permite ver dos canales. También ya hemos hecho algunas pruebas con otra máquina que esta en cambio tiene 5 canales. Hicimos la prueba para intentar detectar HRP2, HRP3 y obviamente mi gen control en la misma reacción y en realidad funcionó bastante bien. Ahí se ven 3 colores. Qué chévere. Sí, Emily gracias. Guerra está pidiendo la palabra. Sí, está súper linda. Ujú. Gracias. Tenía dos preguntas. La Claro. primera es, ¿qué tan rápido dura el proceso desde que tienes la muestra y empiezas el proceso hasta que ya tienes este resultado que muestras el gráfico? Claro, ok. Yo hago, analizo 96 muestras, es decir, toda la placa de una sola vez. Eso me toma alrededor de 1 hora más 2 horas y me parece que son 5 minutos del protocolo del termociclador. Y de ahí deben ser más o menos 1 hora más en el análisis de todas las muestras. O sea, en un día yo puedo analizar alrededor de 200 muestras y tener los resultados ya de las 200 muestras. Interesante, esto podría acelerar el proceso de diagnóstico. Esto acelera Un notablemente el montón. proceso de diagnóstico. Podría ayudar un montón acá también para poder hacer los análisis que harían falta. Y la segunda es una otra pregunta, esta ya es la última. No, tranquila. Mostrabas en el segundo criterio que los positivos eran con pocas gotas, ¿no es cierto? Como decías, ddPCR, ¿por qué era, no? en esta parte. Ajá, en el segundo criterio, tú decías que con unas 2 gotas ya se Sí, consideraba positivo, ¿verdad? Ya, mi pregunta es, en el caso de esas 2 gotas, por si acaso tienen los datos de la parte clínica en el paciente de que, no sé, síntomas, algo o algo que se pueda relacionar con eso directamente, con de, las pocas gotas, cómo se puede relacionar con el tema de la sintomatología. ¿Hay datos de eso? a ver, eh, ok, en realidad son dos cosas diferentes. Yo puedo analizar las muestras dependiendo de dónde vengan las muestras. Tengo toda la información previa de sexo, o si es que tenía síntomas, qué síntomas tenía, cuándo aparecieron los síntomas. En el caso de las gotitas, sí puede ser, si es que tengo esa información, claro que puedo relacionarlo. Y si es que tengo también la información de las pruebas de diagnóstico rápido, puedo ver qué tan bien o mal estuvo, o sea, cuántas muestras se perdieron. Ahora bien, cada una de estas gotitas, no lo que representan, mi resultado final va a ser el número de parásitos por microlitro. Entonces yo voy a saber el número de parásitos por microlitro. Básicamente esta técnica, porque eso también hice para estandarizar,
estamos totalmente seguros y no se necesita repetir cuando hay hasta alrededor de 15 parásitos por microlitro. Cuando es menor a 15 parásitos por microlitro, nosotros repetimos para comprobar que el resultado que previamente obtuvimos esté bien. Usualmente las repeticiones nos sale exactamente lo mismo. O sea, varía tal vez 1 o 2 parásitos. Cuando son muestras de muy baja concentración, con muy pocos parásitos. Ok, muchas gracias. Ojalá ya también ya la traigan para acá, para aplicarla acá. Yo estoy dispuesta a ir a todas partes a enseñar cómo funciona el ddPCR. Claudia, y otra pregunta. Aquí no me fijé si mostraste, me parece que no. Si entendí toda la explicación. ¿Han comparado con los métodos rápidos, los que mostraste al inicio de las Con banditas? RDP, sí, tengo datos de eso y es, ok, no El límite de mostré un sensibilidad gráfico de en eso. un 10, 100, 20, ¿cuánto puedes decir que varía? El ¿Lo problema tienes? es que las pruebas de diagnóstico rápido pueden detectar hasta 100 parásitos por microlitro. Ah, ok. Con Y esto hasta ddPCR yo 15. puedo, y hasta, sí, hasta 15. 15 con seguridad. Ah, ok. Entonces, sí tengo, es notablemente. Ahora bien, también si es que es porque esto también pasa, si es que la muestra es muy concentrada, la prueba de diagnóstico rápido puede salir negativa. Y esto es un fenómeno, lo que pasa es que se satura la prueba y no muestra el resultado. Entonces también hay que tomar en cuenta eso, o es muy baja o es muy alta, o no tiene el parásito no tiene el gen. Muy bien. ¿Otra pregunta? Ah, Eduarda Cabezas levantó la mano. Sí. O sea, sería dos preguntas. La primera, digamos, con relación a Ecuador, de las pruebas que se ha realizado con la prueba que tú mencionaste, ¿cada cuántos se recomienda realizar esta toma de datos? ¿Cada cuánto, perdón, puedes repetir porque justo sonó la compu y no escuché? No, ya. O sea, ¿cada cuánto se recomienda tomar nuevos datos? Ok, eso es relativamente complicado. Bueno, yo antes trabajé en Ecuador, yo era la que manejaba todos esos datos. Básicamente depende de un montón de cosas. Obviamente nos encantaría, y esto hablo de forma muy general, tener los datos ni bien llegan, o sea, las muestras ni bien llegan, poder analizarlas. Pero depende mucho de los permisos que tengan los diferentes laboratorios. Y sé que ahora es aún más difícil conseguir permiso del Ministerio de Salud Pública para poder realizar este tipo de análisis. O sea, para poder realizar análisis en realidad de las muestras en general. Claro. Y la otra pregunta es, o sea, sí vimos como las ventajas de utilizar este nuevo proceso para detectar la especie, pero ¿alguna desventaja que hayas visto? A ver, aquí yo no estoy detectando la especie. Aquí lo que yo estoy haciendo es detectando el gen blanco que codifica, más bien, el gen que codifica para la proteína blanco de las pruebas de diagnóstico. En cuanto a las desventajas, es un equipo un poco caro. Un poquito. Pero de ahí puede ser poco difícil de analizar al inicio, pero como en todo, requieres práctica. Ya, gracias. Pero me imagino que otra desventaja es que si el gen está lesionado, como ya mostraste en otro, no significa que no haya parásitos. Esa es una ventaja, o sea que este método me permite encontrar más muestras que supuestamente no tienen el gen, Ah, ok, pero sí ok. tienen. Exacto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues si nadie tiene más preguntas, muchas gracias, Claudia. Muy interesante. No, gracias a ustedes. Me alegro mucho de que tu carrera científica vaya por buen camino y tu tesis también. Muchas gracias. Muy bien. Si aquí no tiene Muy nada más. interesante, muchas gracias, Claudia.
No, muchísimas gracias a ustedes por escucharme. Gracias a todos. Y nos vemos en la siguiente Lindo charla. día. Chao, cuídense. Claudia, pues si acaso estoy en la grabación, te puedo pasar el enlace después para que tengas el... Claro, perfecto, gracias.